regreso. Con la etapa participativa del proceso constituyente ya en marcha, esta semana el expresidente Ricardo Lagos se ha dedicado a difundir las propuestas recolectadas a través de una plataforma que era Tu Constitución. Claro, para profundizar en el tema, en los resultados, en el procedimiento también nos acompaña el abogado constitucionalista José Francisco García. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Abogado, este proceso, ya lo comentábamos antes de empezar la entrevista, es bien inédito, ha sido mirado también con atención desde afuera por las características que tenía, porque era una invitación abierta a participar directamente, porque requería también sentarse en el computador, redactar algo, ideas más o menos coherentes respecto a un tema que es en general un poco árido. Y si hay una aprensión sobre el proceso constituyente es que la gente no tenga la capacidad de participar activamente y aportar un insumo relevante, digamos, al debate. ¿Cuál fue el resultado en ese sentido de este ejercicio de tuconstitución.cl? Bueno, lo primero es usar las nuevas tecnologías al servicio de aportar esas ideas. Y es cierto que a veces la Constitución suena como una cuestión meramente jurídica, pero en realidad la Constitución están establecidas las reglas fundamentales de nuestra vida en comunidad, los principios más importantes que debiéramos compartir como chilenos. Y por lo tanto, cuando uno pone una plataforma tecnológica al servicio de esas grandes discusiones del país, se facilita mucho el lenguaje ciudadano, digamos, y cotidiano para enfrentar esos temas. Entonces, es más simple, yo creo, de lo que pareciera a primera vista. Bueno, la cantidad de participantes refleja también eso. Exactamente, tuvimos cerca de 80.000 participantes a través del buzón de los sueños, a través de encuestas, a través de comunidades que se formaban. Algunos tenían opiniones respecto a si la Constitución tenía que ser más breve, otros tenían que fue una larga Constitución que contuviera todo. Tuvo una participación relativamente equilibrada entre hombres y mujeres, 60% hombres, 40% mujeres, que nos dicen los expertos, en eso nosotros confiamos, digamos, los que somos constitucionalistas y apoyamos en la parte constitucional el proceso, que es un buen número. En general hubo cierta sobrerepresentación de Santiago, pero también las regiones tuvieron una cierta participación. Entonces, yo diría que en general logramos algo bien inédito, y además en promedio la página recibió 250.000 visitas mensuales. Entonces, en el contexto global quedamos bien contentos con un proyecto bien inédito. Claro, porque finalmente cuando una plataforma digital está abierta a cualquiera, finalmente la representatividad puede ser aquel que llegue a esta plataforma. Entonces te entregaba dos datos, la diferencia de género y además la diferencia desde las regiones, que desde región o si es que estabas acá en Santiago, son los datos que la gente tiene que entregar para participar, porque uno de los temas también de este proceso constituyente que lleva a cabo el Ejecutivo guarda relación con que si están todos representados en el proceso para poder modificar la Constitución y desde dónde reconocemos al otro para estar representados. Buen punto. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, digamos, estos días, el lunes le llevamos a la presidenta Bachelet la propuesta final, armamos un libro síntesis, aunque hay un libro un poco más extenso, todo esto va a estar disponible además para los investigadores, para los medios de comunicación, en versión en la página web. Y además hemos estado transmitiendo estos días la idea de que básicamente esto representa a las personas que participaron, obviamente, ¿no? Esto no pretende tener una representatividad nacional, regional, o sea, esto representa a esas 80.000 personas que hicieron su participación. Quisiera destacar además que nuestro grueso, y eso es bien importante en un país que ha visto además su tasa de participación electoral de los jóvenes yéndose a la baja, tuvimos una importante participación, el grueso, del tramo 18 a 25 años y 25 a 34 años. Y claro, algunos dirán, las redes sociales permiten eso. Sí. Pero bueno, eso es interesante porque dice, a lo mejor uno puede pensar los temas de participación electoral en el futuro desde esta lógica de las nuevas tecnologías. Y lo último que quería destacar en estos datos iniciales es que fueron muy bajos, si no ninguno, los insultos o los garabatos que recibimos. Y eso lo encontramos tremendamente valioso. Porque en las redes sociales nosotros sabemos que es un espacio donde puede prestarse para este tipo de opinión. Y en realidad el nivel de respeto, de sensatez, además de las opiniones, la profundidad de las opiniones ciudadanas, nos dejaron muy contentos. Para el proceso constituyente, ¿qué lecciones se pueden sacar del procedimiento que hicieron en tuconstitución.cl? Lo primero, la importancia de generar un espacio neutral, ¿no? Imparcial, donde todas las opiniones fueran bienvenidas, desde distintas perspectivas, digamos, regionales, desde el punto de vista de género, desde la perspectiva de la política, religiosa, cultural, todas tuvieron cabida y todas tuvieron expresión. Y por otro lado, esta sensación que tuvimos nosotros desde el comienzo de la importancia de tener espacios de entregar contenidos, ¿no?
Probablemente buena parte de la distancia que podría haber con el proceso es que seguimos discutiendo y los constitucionalistas en eso tenemos algo de responsabilidad. Que todavía estamos entrampados en el debate de la forma, del cambio constitucional, de si esto tiene que ser una reforma constitucional, de si tiene que ser asamblea constituyente. Y ese debate incluso para tuconstitución.cl fue un debate que yo llamaría menor. Del total del 100% de participaciones, solo un 8% analizó el tema de cómo era el cambio constitucional. Y el 92% fueron básicamente contenidos. O sea, la gente vio esto una oportunidad de decir cuál es el tipo de educación que yo quiero pensar, la salud que quiero pensar, la descentralización, el sistema de régimen político. Los chilenos estaban divididos entre el sistema presidencial u otros regímenes políticos, como el semipresidencialismo, y tenían opiniones sobre eso. Entonces la gente quiere aportar contenido y probablemente cuando uno discute en los encuentros locales, lo que hemos empezado a ver estos días, la gente tiene esa misma sensación. A lo mejor con poca sofisticación jurídica, pero en el fondo quieren entregar cuáles son las grandes ideas, los grandes principios que quieren para su constitución. Porque para la sofisticación jurídica están aquellos están los técnicos, obviamente. Y eso no hay ninguna duda. Alguien tendrá que traducirlo en ese tecnicismo. Pero ¿cuáles son las mayores preocupaciones de los chilenos que llegaron a la plataforma? Un 8% solo decía está preocupado de la forma en la cual vamos a cambiar la Constitución. Pero ¿de qué están preocupados? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? No, ¿y qué quieren de la nueva Constitución? Aquellos que llegaron a la plataforma. Bueno, hay temas, yo diría, hay algunos temas nuevos y otros temas tradicionales, pero entre los temas tradicionales importantes, y esto fue el grueso del estudio, la gente se centró en el tema de los derechos, ¿no? Y dentro de los derechos de naturaleza social, ¿no? Por ejemplo, educación o salud. Pero un derecho, por ejemplo, que es de naturaleza social, que no fue muy relevante, fue el derecho a la vivienda. Uno pensaría que el derecho a la vivienda pudiera ser, por ejemplo, uno que tendría relevancia. La verdad es que no lo tuvo. Educación y salud fueron en ese sentido temas mucho más relevantes. Otros temas que están en la discusión en términos de derechos, ahora civiles y políticos, uno pensaría que son muy relevantes en la agenda pública y aquí fueron menos relevantes, fue el derecho de propiedad, ¿no? Otros temas nuevos que aparecen son temas vinculados a los pueblos originarios, pero ya derechamente en la Constitución ha habido una demanda por incorporar algún reconocimiento, por ejemplo, algunos otros plantean derechos colectivos de los pueblos originarios. Bueno, eso está planteado. Derecho al medio ambiente, que hoy día está en la Constitución, también aparece con cierta fuerza. El derecho al agua, en el fondo, es un tema que aparece que es una manera de entender el derecho de propiedad tal vez de manera más cotidiana. Que son algunos de los temas también que se han planteado en los primeros cabildos que se han hecho en esta primera etapa. Y discusiones sobre valores, muchas veces valores que no están en la Constitución, pero que son valores importantes. La fraternidad, por ejemplo, la solidaridad, junto con valores tradicionales, la libertad, la igualdad, el bien común, la dignidad humana, son todos valores que están apareciendo en otras cuestiones. Y también temas institucionales, hay una demanda muy fuerte, obviamente, por transparencia, y hay cierta también demanda no solamente por la calidad del servicio del Estado que le presta a los chilenos, sino por meritocracia para ingresar al Estado. Ese tema también fue muy importante, ¿no? Parte de los temas que recogen ahora, ¿cuánto de relevante tiene lo que ustedes realizaron con el proceso constituyente oficial, que es el que avanza ya con algunas críticas, con participación más, participación menos, pero que ya arrancó? ¿Cómo se va a cruzar eso para que finalmente tenga relevancia? Y no lo opaque también. No, yo creo que en ningún caso. Yo creo que en ningún caso opacar, al revés. Lo hemos visto como una contribución y yo diría dos lecciones. La primera es que el país estaba ávido de contenido y yo creo que este ha sido un buen puntapié inicial para entregar contenido. Y bueno, en los encuentros locales también básicamente una discusión de contenido. Por tanto, el país está buscando alternativas, mecanismos, y esta fue una plataforma tecnológica interesante para aportar contenido. Yo creo que el proceso constituyente tiene que empezar a construirse ahora ya, por fin, desde los contenidos. Y además, otro tema importante, cuando uno analiza contenidos, uno ve que las discusiones son mucho más ricas y mucho más productivas y más interesantes. Cuando se discute desde la abstracción de los mecanismos del cambio constitucional, que son importantes, la ciudadanía se aleja. Cuando uno va a discutir temas, ¿qué hacemos con la educación, con la salud? ¿Qué hacemos con la descentralización? La gente comienza a discutir sobre bases comunes, yo creo, y eso es más fácil. Y lo segundo es que nosotros también partimos con mucho ensayo y error este proceso, ¿no? Aunque fue tecnológico y es más simple probablemente que tener presencia física, también fuimos aprendiendo nosotros mismos y fuimos construyendo en el camino estas cuestiones. Al principio, por ejemplo, la participación hombres y mujeres estaba muy desequilibrada, la participación de las regiones estaba muy desequilibrada y fuimos tratando de hacer incentivos y tratando de hacer participar y equilibrar todas estas cuestiones. Bueno, cuando uno ve que los primeros cabildos, encuentros locales, no están resultando lo espectacular que uno querría, algunos se realizan, otros no,
Bueno, es parte de este proceso de ensayo y error. Probablemente en un mes más vamos a tener mucho más cabildos operando, van a operar bien, no se van a caer. Entonces, yo creo que es bueno entender que estamos en un proceso inédito, todos estamos aprendiendo y esto es ensayo y error. Pero es difícil también cuando es el gobierno el único que empuja el proceso, ¿no? Porque la oposición ahora dejó en libertad de acción Chile Vamos a sus militantes, pero ha cuestionado constantemente el proceso precisamente, incluso algunos la necesidad siquiera de debatir estos temas. No se necesita también desde ahí, desde la oposición, quizás un poco más de apoyo, no a orientar la Constitución hacia algún lado necesariamente, sino más bien a prestarse al ejercicio y prestar el respaldo político para que el ejercicio funcione? Bueno, la verdad es que yo creo que hay dos tipos de oposiciones. Hay una oposición que es, digamos, de algunos sectores de la derecha política, en el fondo, que ven con alguna distancia el proceso. Pero también yo he visto oposición desde otros sectores más bien a la izquierda, en que dicen, mira, en realidad, si no hay asamblea constituyente, no hay nada legítimo. Entonces, yo diría que cuando uno examina la oposición al proceso, yo la veo desde estas dos perspectivas. Ahora, dicho eso, yo creo que hay sectores de la centro-derecha, estoy pensando, por ejemplo, en el partido de Bópoli. Yo también veo algo generacional, para ser bien honesto en esto, digamos, ¿no? Y probablemente ahí el presidente Lagos rompe un poco esa regla, digamos, ¿no? Porque he visto en sectores más bien, veo un corte generacional en la centro-derecha, pero también lo veo en la antigua Concertación, de un poco más reticencia. Ahora, eso no quiere decir que este proceso no tenga que tener fiscalización, no tenga que la Contraloría estar mirando, no tenga que tener estándares jurídicos altos, pero para eso además el Consejo de Ciudadanos Observadores ha estado haciendo una pega bien importante. Cuando le ha dicho cosas firmes al gobierno, se las ha dicho, ha estado velando por los intereses de la ciudadanía, ha estado velando por la imparcialidad del proceso. Cuando el gobierno le ha llevado spots que el Consejo Ciudadano no ha visto, el Consejo Ciudadano se lo ha representado y le ha dicho, mire gobierno, en el futuro llévenos los spots. O sea, yo me quedaría muy tranquilo de si, por ejemplo, si la crítica es que el gobierno quiere manipular el proceso o algunos sectores quieren manipular el proceso constituyente para, como dices tú, Sebastián, llevarlo solamente a su jarque y modelar una constitución que sea de un solo sector político, oiga, va a estar el Consejo Ciudadano Observadores, va a estar la gente que ha ido a los encuentros que se va a sentir defraudada, van a estar los medios de comunicación, estamos los académicos, o sea, es muy difícil manipular abiertamente este proceso. Entonces, yo también diría, miremos esto desde la buena fe, no lo miremos desde la ingenuidad, obviamente, pero hay mucha gente mirando este proceso constituyente. Entonces, yo diría al revés, este es el momento de pensar sensatamente, participar y más bien tratar de mirar esto desde la buena fe. Oh, wow. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Muchas gracias a usted.